Pienso yo que ya hemos dado varios temas, todavía nos resta una gran cantidad de temas en el primer nivel, que espero yo usted los vaya asimilando, los vaya reteniendo, los vaya almacenando en su mente, en su corazón y poder llevarlos a la práctica. Las enseñanzas son muy importantes, son muy fundamentales. De hecho, Deuteronomio dice que así como desciende el rocío, dice, así como desciende esa llovizna en la madrugada sobre el pasto y lo hace reverdecer, dice la Escritura, así es la palabra del Señor, que desciende, dice, para hacer germinar la tierra, para hacer brotar fruto de la tierra. O sea que la enseñanza tiene una razón de ser. Y es que quede en nuestros corazones y que allá adentro, ¿verdad? Que sin que nosotros nos vayamos dando cuenta, así como sucede en lo natural, empieza a dar fruto, empieza a crecer dentro de nosotros hasta que se manifiesta. Entonces, así son las enseñanzas, los discipulados, ¿sí? Recordando pues que es un discipulado, podamos preguntar, aportar o qué sé yo, ¿verdad? Lo que usted requiera para resolver alguna duda en cuanto al tema. El martes pasado, hermana Nancy nos ayudó, nos apoyó a poder hablar acerca de este tema, transgresión, pecado e iniquidad. Entonces yo quisiera tratar una segunda parte, espero terminar, si no pues seguimos una tercera parte del tema expuesto hace 8 días. Vi ahí pues todo, escuché todo lo que hermana Nancy aportó, puso pues el fundamento, desarrolló toda la enseñanza básica que necesitamos, pero yo quisiera hoy aplicarlo desde otro ángulo, de otro punto de vista, si no pues repetiría lo mismo que ya el Señor mostró a través de hermana Nancy y no tendría razón, ¿verdad? Entonces, desde otro punto de vista que podamos ver la transgresión, el pecado y la iniquidad y que podamos aprender, porque esto es básico. Diría yo que de los grandes problemas que enfrentamos los creyentes se basan acá en estos 3 aspectos. Entonces, por eso hay que prestarle atención, ¿verdad? A todos los temas, pero en especial a aquellos que nos están dando qué hacer, no solo en nuestra vida personal, sino en aquello que también nos rodea, en nuestra familia, aún a nuestra descendencia, porque hay cosas que nosotros podemos estar haciendo que van a trascender a nuestra descendencia y quizás no estamos conscientes de eso. Entonces yo quisiera que le prestara atención y si tiene alguna duda preguntara acerca del tema, ¿verdad? No voy a irme muy rápido porque el objetivo es aprender, comprender lo que el Señor ha dejado en la palabra para que nosotros podamos recibir o podamos vivir esa abundancia de vida que Él nos prometió. Entonces, en el año de reconocimiento hay muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer. Y esas cosas que debemos de reconocer, muchas de ellas están dentro de nosotros, no fuera de nosotros, sino adentro de nosotros, que necesitamos reconocerlas, porque si no las reconocemos vamos a estar ajenos a lo que hay en nuestra mente, a lo que hay en nuestro corazón, y entonces no vamos a poder recibir el reconocimiento que Dios quiere darnos. Cuando hablamos de reconocer, entre todos los conceptos que podemos manejar de esa palabra, podemos encontrar que reconocer es descubrir también, o sea, no tapar, ¿verdad? Sino destapar. Eso podría ser también una definición de reconocer algo, destaparlo, ponerlo a descubierto, no encubrirlo, ¿verdad? Porque si tapamos algo, entonces no lo estamos reconociendo. No, que lo estamos dejando ahí, que sabemos, estamos conscientes que ahí está, pero no lo reconocemos, entonces lo omitimos. Entonces, el que encubre algo, definitivamente pues está tapando por alguna razón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando alguien encubre el pecado, ¿por qué lo está cubriendo? ¿Por qué es que no reconoce el pecado? ¿Por qué no reconoce la falta? Entonces, al no haber reconocimiento de ese pecado, de esa falta, está dando a entender muchas cosas. Una de ellas, la principal, es que se está tapando, pero el taparlo es por algo, y ese tapar viene porque quizás pues no se quiere abandonar ese pecado.
porque quizás hay un deleite en ese pecado y por eso no se reconoce. Y se sigue encubriendo. Entonces, cuando la luz de Cristo nos ilumina, una de las primeras cosas que empezamos a hacer es a reconocer que iba en un camino que no estaba bien, un camino torcido, a reconocer que mi vida no estaba en orden, entonces que la necesito ordenar, a reconocer que la luz alumbró un montón de errores y debilidades en mí que ahora las tengo que perfeccionar a través de Cristo. Entonces, lo primero que necesitamos entonces es la iluminación para poder reconocer. Entonces fíjese que hay gente que detesta la luz y cuando la luz no llega, cuando la gente no acepta la luz, entonces siempre van a haber tinieblas y entonces se van a manifestar estas cosas que vemos acá, no se van a reconocer. Entonces nosotros necesitamos luz, necesitamos que la luz del Señor alumbre sobre nosotros para poder ver aquellas cosas que no logramos ver a simple vista y poder al final reconocerlas, ¿verdad? Entonces, mire por ejemplo este versículo, quiero arrancar así, no voy a entrar de lleno al tema porque necesito explicarle algunas cosas. Juan capítulo 3 y verso 20 en la versión del Viviente dice: todos los que hacen el mal odian la luz. Mire ese versículo, qué tremendo. Todo aquel que hace el mal odia la luz, no le gusta la luz, detesta la luz. Cuando la luz le quiere alumbrar, no sé si a usted le ha pasado en algún momento que está en un lugar con una iluminación un poco densa, opaca, y de repente le abren la cortina, ¿verdad? O le ponen la luzota y le ofenden los ojos, pero el primer impacto es que los ojos no los puede soportar abiertos delante de esa magnitud de luz. Y ya conforme poco a poco va asimilando, entonces la luz se va haciendo compatible con la vista, ¿verdad? Pero el primer luzazo deja viendo lucitas, uno cierra los ojos y se miran como estrellitas allá adentro. No sé si le ha pasado o solo a mí me pasa eso. No, a usted también, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces cuando mira un relámpago o algo así, o cuando alguien está soldando y tira esa luz y usted volteó a ver y lo deja así por un ratito, ¿verdad? Entonces, para algunos, quiero decirle, para algunos la luz es así, la luz del Señor. No la soportan, dicen no, que la luz no alumbre mis imperfecciones, que la luz no llegue a donde hay que se mantenga escondido eso, en oculto. Entonces todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, no quieren. No solo la odian, dice el versículo, sino que no aceptan, no quieren acercarse a la luz. Entonces da a entender, entonces, bueno, yo creo que el siguiente versículo no lo puse ahí, pero el siguiente versículo dice que esto es porque aman más las tinieblas que la luz, no les gusta la luz. Entonces cuando la luz llega, entonces les ofende, les causa irritación, enojo y no la soportan. Porque la luz tiene la primer tarea, porque no es solo esa su función, sino la primer tarea de empezar a mostrarnos dónde estamos mal. Y eso es lo que por naturaleza a los seres humanos no nos gusta, ¿verdad? Que nos digan dónde estamos fallando, que el Señor nos señale dónde está el error, dónde está lo malo que estamos haciendo. Entonces, no solo entonces odian la luz, ¿verdad? Para ir entendiendo acá, no solo odian la luz, sino que se niegan a acercarse a ella. O sea que no buscan la luz. No hacen el intento por llegar a la luz, sino que prefieren estar en las tinieblas. Ahora, ¿por qué? Ahí lo dice, por esto, aquí cambia la palabra. ¿Por qué? Porque tienen temor que sus pecados queden al descubierto. O sea, ¿por qué tienen temor de que se descubran sus pecados? Porque lo único que saca a luz los pecados de nosotros, hermano, es la luz de Cristo. Entonces, ¿pero por qué tienen temor? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué hay temor de que los pecados salgan a luz? Pues el temor viene porque no quieren abandonar el pecado. Bueno, yo estoy hablando en sentido general, ¿verdad? No estoy hablando específicamente de nosotros.
Entonces, el temor de que sus pecados queden al descubierto es porque no están dispuestos a abandonar esa clase de pecados, sino que quieren seguir en ese estado, quieren seguir practicando esos pecados, se sienten bien con ese pecado. Entonces no ha llegado el arrepentimiento para renunciar a ello y prefieren tenerlos todavía allí. Pero ojo, ¿verdad? Porque el pecado se manifiesta en lo oculto, no en la luz. Por eso es que hay un grupo de personas, según este versículo, que no quieren la luz, no aceptan la luz, no aman la luz, porque se sienten bien a escondidas en su pecado, ¿verdad? Donde nadie los vea, bueno, de hecho el proverbio dice que el pan que se come en oculto es sabroso. Entonces por eso también aquí entra otra razón, ¿verdad? ¿Por qué hay temor de que los pecados salgan a luz? Porque es sabroso el estar comiendo el pan hurtado en lo oculto. O sea, todo lo oculto provoca un placer momentáneo, provoca un placer que no es permanente, que de cierto modo hace satisfacer a las personas por un momento, pero después los vuelve a dejar vacíos. Entonces, como se sienten vacíos continuamente, tienen que estar regresando hacia las tinieblas, hacia el pecado donde nadie los ve. Entonces, nosotros debemos de reconocer que necesitamos la luz de Cristo para que alumbre nuestras imperfecciones. No podemos estar escondiéndonos de la luz, sino buscar la luz. Entonces hay un grupo de personas, ¿verdad?, que no quieren que sus pecados salgan a descubierto. Hace unos meses atrás, el año pasado, me recuerdo que dimos una enseñanza aquí, una prédica, si no estoy mal, le pusimos el título El poder de lo oculto. De las personas que les encanta andar haciendo cosas a escondidas, que les gusta andar haciendo cosas a espaldas de otros, que les gusta andar, hermano, en la oscuridad donde nadie los mire para hacer sus cosas. Y que eso al final es un engaño del enemigo, porque trae grandes consecuencias, dolores y sufrimientos para los que practican tales cosas. Entonces hay gente que le encanta, hermano, andar haciendo muchas cosas a escondidas, y todo lo que se hace en oculto, ¿está conmigo, verdad? Todo lo que se hace a escondidas es sospechoso de ser de las tinieblas. Oiga esto nuevamente, todo lo que se hace en oculto es sospechoso. ¿Por qué le pongo la palabra sospechoso? Porque la Biblia deja ver que si hay algunas cosas aprobadas por el Señor, que hay que esconderlas. Por ejemplo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero ahí está hablando en un contexto de bendecir al Señor, de edificar su obra. Entonces hay cosas, por eso digo, todo lo que se hace en oculto es sospechoso de ser parte de las tinieblas. Por eso usted y yo no podemos, como hijos de Dios, andar practicando cosas a escondidas. Siempre que se hace algo debemos de buscar dónde está la luz. Aquí está la luz, aquí, porque aquí miramos bien y aquí nos ven los demás donde estamos. Pero cuando alguien dice, no, tapemos la luz para que no nos miren, ahí hay problemas. Muchas veces eso pasa en nuestro corazón. Entonces, queremos tapar la luz para que no saque a manifestarse lo que hay en nuestro corazón. Pero llegará el día que, aunque ocultemos las cosas, tendrán que salir a luz. Por eso dice el Señor, ¿verdad? En uno de los evangelios dice, no hay nada oculto que no venga a la luz. Es decir, tarde o temprano, de todas formas, tendrá que salir a la luz. Entonces, en otro pasaje, el apóstol Pablo, a una carta a los Corintios, él les dice que llegará el día donde todos los secretos que hay en los corazones de los hombres serán expuestos a la luz. Llegará el día.
Entonces se podrán ocultar muchas cosas, se podrán esconder muchas cosas. De hecho, fíjese que hay mucha gente con habilidad tremenda para esconder cosas, esconder secretos, esconder tesoros, ¿verdad? Escarban y esconden algo que tan escondido lo tienen que ya ni ellos mismos los encuentran después. Entonces lo guardaron también, ¿verdad? Que hasta se les olvidó dónde lo guardaron. Pero dice la Biblia que tendrá que, ese es un principio, tendrá que llegar el momento de que salga a luz. Ahora, el problema es que hay una diferencia entre que nosotros saquemos a luz a que nos saquen las cosas a luz. Porque cuando yo saco a luz, pues el Señor es bueno y es misericordioso. Pero cuando me sacan a luz es porque ya hay vergüenza ahí en ese asunto. Entonces debemos de buscar la luz. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Aquí vamos a ir entendiendo. Téngame paciencia. Mire cómo dice la versión Dios habla hoy. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Entonces, a escondidas. Entonces, maneje esto en su mente, ¿verdad? No practicar cosas a escondidas. No hacer cosas en oculto. Esperemos la noche, porque en la noche todos duermen y nadie nos mira. Y resulta que siempre hay alguien despierto y en la ventana, ¿verdad? Y viendo todo, hermano. Ya le conté, mire, eso pasó en una iglesia, hermano. Eso pasó en una iglesia donde un diácono se enamoró de una diaconisa y le propuso a la diaconisa salir a un lugar donde los hermanos de la congregación ni el pastor los pudieran ver. Entonces hay un lugar, no me recuerdo, es un nombre un poquito raro, pero sí es muy visitado porque es turístico. No sé si es en Baja Verapaz, por ahí una de las Verapaces es. Pero es un lugar que dice que donde se puede llegar en carro, en la carretera. A partir de ahí, para ese lugar hay que caminar no sé cuántos kilómetros a pie, porque ahí no entra ni bestia, creo yo, solo caminando. Y es un trecho bien largo. Entonces dice que se les ocurrió, a ese lugar vamos, nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta. Y entre semana, ¿quién va a andar allá, verdad? Si todos trabajando, todos estudiando. Entonces, no hombre, allá y dispusieron, hicieron el plan y se fueron. Pues nadie sabía. Y que resulta que ese día, pastores de esas congregaciones habían decidido llegar antes que ellos a ese lugar. Fíjese cómo son las cosas, ¿ves? Y entonces ellos allá se metieron, porque es como una laguna, se metieron, pescaron, se broncearon, no sé qué más hicieron ahí, se cansaron, que se prepararon y ya venían de regreso. Y como es el único camino y estrecho para entrar y salir, resulta que a medio camino se toparon, hermano. Venían todos los pastores y venía el diácono y la diaconisa. ¿Y ustedes qué? Aquí paseando, dijeron. ¿A cuántos kilómetros de aquí de la capital salió a luz por andar escondiendo las cosas? Entonces, la gente que esconde o hace cosas en oculto es porque las quiere practicar, se deleitan estarlas practicando y no ama la luz. Lo veo ahí callado esta noche, hermano. Es que pastor, ¿por qué está diciendo todo esto? ¿Usted sabe algo? Pues yo no sé nada, pues no sé, pero el Señor sí sabe, hermano. Yo me puse a preparar el mensaje porque vi que hermana Nancy, gracias a Dios, nos puso toda la plataforma y ya se dio cuenta que no estoy repitiendo lo que ya nos enseñó. Entonces, Adán, ¿por qué se escondió Adán? Porque pecó. Hijo, pecamos y fueron a buscar. ¿Y dónde nos escondemos? Y el Señor, Adán, a la luz del día, ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy escondido, Señor. ¿Y por qué te escondes? Es que tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Es que agarramos del fruto que tú dijiste que no agarráramos. Pecamos. El pecado relacionado con el miedo y relacionado con lo oculto. Entonces hay personas que les encanta hacer cosas a escondidas. Esconden cosas en los teléfonos. Usted ha visto que le ponen blindajes.
y las esconden en carpetas. Borran mensajes, los esconden. Ah, no, estos mensajes, eliminar. Alguien me dijo una vez, fíjese que estaba eliminando ahí una información, que esa información yo no la quería, y solo le di eliminar para mí, y siguió ahí esa cosa. Eliminan, los esconden. Esconden el chat. Ya no aparece el nombre de la susodicha, sino el mecánico, dice. Entonces cualquiera que revisa, pues su mecánico, ¿verdad? Hacer cosas en oculto es principio de las tinieblas. Así se mueven las tinieblas. No le digamos al pastor, esos son ocultos. O cuando le dicen, mire, pues, lo que le voy a decir es información confidencial. Así que esto solo usted y yo. Allí ya hay problemas. Que no lo sepa nadie. Allí ya hay problemas. Esposas que hacen cosas a espaldas de los esposos. Y el esposo no sabe. Y el esposo está aquí frente a la familia, pero atrás le andan haciendo cosas que él ni se imagina. Ese es principio de las tinieblas. Esposos que hacen lo mismo con las esposas. Les esconden cosas y ellas no saben. Les esconden el voucher del bono 14, que segunda parte. Dicen, no, fíjate que la empresa se vino a quiebra y ya no hay bono 14. No, perdón, aguinaldo es, ¿verdad? Yo me estoy adelantando. Le esconden muchas cosas a los hijos, que les esconden a los padres. Les esconden muchas cosas. Todo lo que se esconde entonces es principio de las tinieblas. Ahora, mire esta figura conmigo. Siempre el tabernáculo, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando hablamos de luz, en el atrio se encuentra la fase de la iluminación o los iluminados. Porque recuérdese que allí no hay sombra, no hay techo. Entonces lo que llega es una iluminación natural. Entonces ya en nosotros, aplicado a lo espiritual, lo primero que el Señor hace al mostrarnos la luz es iluminarnos. Es encender la lámpara y wow, ahora veo, ¿verdad? Eso no lo veía, pero ahora ya me iluminó, ya me empezó a iluminar. Ahora, esa iluminación tiene que ir evolucionando, tiene que ir siendo más fuerte y más fuerte al punto de llegar al otro nivel para entrar al lugar santo. Entonces, en el lugar santo ya no somos iluminados, sino que ahí ya pasamos al nivel de ser portadores de luz. Es decir, en el primer nivel, que es el atrio, me llené tanto de la luz, llegué a amar y a valorar tanto la luz que vino a ser parte de mí, que ahora yo porto esa luz. Entonces al llegar al lugar santo, yo ya porto luz, ya puedo iluminar, ya puedo darle luz a alguien más, ¿verdad? Bueno, entonces ahí en el lugar santo, entonces empiezo a evolucionar y a crecer y avanzar con esa luz que ahora me han dado, me han regalado, y me preparo para entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo ya no soy ni iluminado ni portador, sino que ya vengo a ser luz. Esa es la faceta que el Señor explicó en los evangelios, ¿verdad? Vosotros sois luz, sois la luz, vosotros no sois tinieblas. Sois luz. Entonces ser luz, llegar a ser luz, ya no ser iluminado, no ser portador, sino llegar a ser esa luz del Señor, cada uno de nosotros. Esa sería la evolución. Entonces mire este otro versículo conmigo, Proverbios 28:13. En la Biblia, la palabra hispanoamericana, el que oculta, por eso la luz, el que oculta sus delitos no prosperará. Bueno, aquí hay otro principio que yo quiero mostrarle. Aquellos que ocultan cosas, en este caso pecados, porque la palabra delitos acá es pecados. El que oculta, el principio bíblico es nunca
nunca prosperará. No prosperan. Los que practican cosas a escondidas no prosperan. Ese es un principio del Señor. ¿En qué no prosperan? En todo. No prosperan en todo lo que emprendan. No prosperan en la economía, no prosperan en la salud, no prosperan en el negocio, no prosperan en el trabajo, no prosperan en los estudios, no prosperan en nada de lo que hacen porque son parte de la luz. O sea, se adhieren a las tinieblas, no a la luz, no son parte de la luz, son parte de las tinieblas. Se adhieren a las tinieblas porque ocultan. Les ocultan cosas. Entonces, llévese esto en su corazón esta noche. No oculte cosas. No oculte. Ni en su teléfono, ni en su mente, ni en su corazón, ni en su familia. No oculte cosas. Porque no va a prosperar. Entonces no será, mis amados hermanos, que mucha gente que está en el evangelio no prospera en todo lo que hace porque pasa escondiendo cosas. No las quiere presentar a la luz, no las quiere llevar a la luz. Entonces dice, quien los reconoce, entonces aquí entra, ¿verdad?, el año de reconocimiento. Entonces, quien reconoce sus pecados, entonces y se enmienda, obtendrá compasión. En Reina Valera 60 dice, ¿verdad?, que el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí cambia, aquí dice quien reconoce. Tiene que haber un reconocimiento. Sí, estoy mal, no, eso que estoy haciendo entonces no es de la luz, yo tengo que dejar de hacer eso antes de que venga el ay. Entonces, quien reconoce sus pecados en lugar de ocultarlos y los enmienda y los saca a luz, dice el Señor que el principio es que vendrá misericordia de parte de Él. Habrá misericordia. Entonces hay misericordia de parte de Dios para nosotros. Amén. Bueno, entonces aquí hay algo más que quiero mostrarle. Entonces esa palabra prosperar acá es esto, vea, es esto que está aquí. Aquí lo puse. Esa palabra prosperar es esa palabra tzalakajal, así es. Nosotros apenas ya hablamos del español, hermanos, pero mire esta palabra, prosperar, estoy señalando esta. Significa empujar a alguien hacia adelante. Significa éxito, significa triunfar. Entonces, hermano, puede ser que en muchas personas esto no se esté dando porque pasan ocultando cosas, practican cosas a escondidas que nadie sabe y que quieren que nadie se entere y no les va bien. El éxito no se acerca, ni el triunfo no se acerca a esas personas. Otro poco más, Isaías 29:15. Aquí vienen entonces las consecuencias. Mire, aquí hay un ay. Este ay es de dolor, de sufrimiento, de quebranto. Que alguien puede estar escondiendo a alguien y puede decir es que nadie se va a dar cuenta. Es más, nadie se ha dado cuenta, pero viene el Señor dentro de sus principios, dice, pero va a llegar el ay tarde o temprano. Cuando eso se descubra, llegará el ay. ¿Ay de los que se esconden del pastor? No. ¿Ay de los que se esconden del líder de jóvenes? No. ¡Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y todavía dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Según ellos, nadie. Pero no se esconden de las personas, no se esconden de una iglesia, no se esconden de un ministro. Se esconden del Señor. Ahora la pregunta es, ¿podrá alguien esconderse de Dios? No, porque también dice el profeta Isaías que los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra. Entonces nadie se puede esconder del Señor. Pero hay
Hay de los que esconden las cosas, hay de los que no quieren hacer las cosas a la luz. Entonces, eso pues va a traer consecuencias, va a traer sufrimiento. Entonces, ahora, ¿por qué toda esta introducción que llevo apenas media hora? Es por esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de tres cosas, estamos hablando porque ya se dio una enseñanza, estamos hablando de tres cosas que se necesita luz y que no se pueden esconder, que necesitamos reconocerlas para ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Tener el éxito que viene de parte de Dios, el triunfo que viene de parte del Señor. Transgresión, pecado e iniquidad necesita luz para que podamos ver, entender cómo estamos en cuanto a estas cosas. Entonces, yo quiero presentarle el versículo base, que aunque yo sé que hermana Nancy se los presentó. Éxodo 34:7. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad, hermano? Sí, ¿verdad? Bueno, pues, se recuerda, si tiene alguna duda o alguna pregunta, alza su mano y por ahí está el micrófono. Éxodo 34:7. El que guarda misericordia a millares, está hablando del Señor, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Bueno, yo subrayé acá, ¿verdad? Porque son tres cosas que no son lo mismo, son tres cosas diferentes. Y que no tendrá por inocente al culpable. Bueno, pues esta parte de aquí está, pero tremenda. Dice el Señor que no, que Él es misericordioso, pero no tendrá por inocente al culpable. ¿Al culpable de qué? De estas tres cosas de que se subrayaron acá. 1, 2 y 3. Dice, el que se halle culpable de estas tres cosas no se podrá ser tratado como inocente. Es decir, entonces hay una sentencia por el pecado, por la iniquidad y por la transgresión. Bueno, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otra cosa importante en este versículo, que el Señor dice acá, obviamente, ¿verdad? Hay una recompensa por la transgresión y por el pecado. Por eso hay consecuencias también. Pero el Señor acá lo que resalta es el castigo de la iniquidad. O sea, que hay una sentencia mayor, porque la transgresión va a tener su paga, el pecado tiene su paga, pero al final Él dice, pero lo que voy a castigar es la iniquidad. ¿Y cómo lo va a castigar? Pues lo voy a castigar de la siguiente forma. Lo voy a castigar desde los padres hasta los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Qué terrible! Entonces, aquí hay algo que hay que prestarle atención, porque el aspecto de la iniquidad, dice el Señor que eso sí lo va a tratar de una forma diferente a la transgresión y al pecado, y la forma en que lo va a tratar es que se va a ir detrás de las generaciones, se va a ir detrás de la descendencia. Y va a tomar un punto de partida que son los padres, y luego se va con los hijos, y luego se va con los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos, segunda, tercera generación, cuarta generación, y se vuelve a repetir. Entonces hay algo que sí hay que prestarle atención aquí, que es delicado, que si nosotros, hermanos, por error, por ignorancia, hemos practicado algunas cosas de estas, dice en el principio que Él guarda misericordia a millares, es decir, se puede detener, se puede frenar. Entonces hay cosas que como padres se pueden estar fallando, cometiendo delante del Señor, y que pueden traer consecuencias fuertes sobre la descendencia. Y que la única forma de frenarlo es buscando la luz del Señor para que eso ya no siga. Entonces,
hay consecuencias, no del pecado, porque Ezequiel dice que el Señor dice cada uno dará cuenta de su propio pecado. Entonces, de tal forma que los hijos no darán cuenta de los pecados de los padres, cada quien con su pecado, dice. Pero en cuanto a la iniquidad, sí, dice el Señor, lo voy a tratar de generación en generación. Entonces eso hay que cortarlo, porque nosotros siendo padres ya tenemos descendencia, y esa descendencia puede ser tratada por el Señor si hubiera iniquidad ahí presente. Entonces ahora pues yo le estoy empezando de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces nuevamente le presento acá el tabernáculo de Moisés, pero lo que es contra, lo que es anti-atrio, anti-lugar santo y anti-lugar santísimo. Entonces la transgresión sería el antiatrio. Y ahí estábamos para recordarle, ¿verdad? Y ahí dijimos que aquí están los iluminados. Aquí hay iluminados. Entonces, como no hay luz, entonces hay transgresión. Luego está el pecado. El pecado es anti-lugar santo. Y aquí dijimos que eran portadores de luz, ¿verdad? Pero aquí está lo anti, lo que es contra, lo que no deja, portador. Y luego en el anti-lugar santísimo está la iniquidad. Y ahí dijimos que era ser propiamente luz, pero no se puede. Entonces todo lo que es contra bota. Entonces la transgresión bota la iluminación, el pecado derriba el ser portadores y la iniquidad ahoga la luz. Entonces, ¿qué es lo que queda? Tinieblas, oscuridad. Por eso empecé así la enseñanza. Porque entonces todos estos tres aspectos tienen que ver con tinieblas. Así sería, ¿verdad? Tinieblas. Todos estos tres. Porque vienen y destruyen la luz. Bueno, aunque la luz no se puede destruir, pero la alejan la luz, sí se puede apartar. Y entonces se queda oscuridad. Entonces donde hay transgresión, hay tinieblas. Donde hay pecado, hay tinieblas. Y donde hay iniquidad, hay tinieblas. Eso es lo delicado del asunto. Entonces nosotros tendremos que aprender acá a solucionar estos problemas. Pero para buscarle una salida, primero necesitamos entenderlos, comprenderlos. Esto es como ir con el médico. Cuando usted siente algún síntoma en su cuerpo que le está afectando, usted va al médico y el médico le hace preguntas, le hace evaluaciones, le revisa los oídos, le saca la lengua, a usted, ¿verdad? O sea, usted no él a usted, sino le pide que usted saque la lengua. Le revisa los párpados, los ojos y todo el asunto, le pega un martillazo en la rodilla y hace un montón de exámenes. De ahí se pone a escribir y usted va a querer ver a ver qué le encontró, ¿verdad? Entonces así es esto. Entonces primero, pues ¿cuáles son los síntomas? Fíjese, pastor, que tengo problemas económicos. Así me pasa en la práctica, le cuento. ¿Y qué pasó? No prospero en la economía. Bueno, arranquemos porque no 10 más. Ya, no, hombre, eso no me lo diga, pastor. Bueno, pues. De ahí, tampoco ofrendas, bueno, pero vayamos a lo demás, ¿ves? Pero si tampoco quieres trabajar, entonces ¿cómo no quieres que te vaya mal? Entonces uno empieza a encontrarles dónde está el problema. Entonces así es este asunto, ¿verdad? Bueno, y si hay iniquidad, pues hay que examinar todo esto, cómo estamos, si verdaderamente estamos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, entonces hay otro diagrama que yo quiero presentarle. Nuevamente. Transgresión, pecado e iniquidad. Estos tres aspectos van a ser importantes en estos discipulados. Transgresión, pecado e iniquidad. Tiene que haber un inicio. ¿Dónde comienza? Porque aquí es una serie de 3 pasos, ¿verdad? Que estamos enfocando. Este sería el primero, ¿verdad? El número 1. Y luego estaría el 2. Este sería el número 1. El pecado 2 y estos 3 aspectos. Pero tiene que haber un inicio y un final. Entonces estaba encontrando algo, me puse a estudiar y encontré esto, que también escuché que hermana Nancy lo explicó acá. ¿Cuál es el inicio de estos 3 procesos? La concupiscencia. Ahí arranca todo. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia son, bueno, ya les dieron el estudio el martes pasado. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Está aquí, hermano? Sí, Marlon. El deseo interno que tenemos como seres humanos
porvenir de pecado. Ah, muy bien. Es el deseo interno hacia el pecado. El desear, podrían llamarse deseos prohibidos que están allá en el corazón, que sería la parte más baja de nuestro interior, ahí en el alma. Ahí está la concupiscencia, ¿verdad? Queriendo alimentarse de pecado, allá está adentro la concupiscencia. ¿Sabe cómo es eso? Como aquel gusanito, ¿verdad? Que está ahí picando y picando y que quiere, como cuando alguien lo está maltratando, usted le está diciendo, y ahí está el gusanito, pegale un hombre y lo dejas callado de una vez, botale los dientes, ahí está, esa es la concupiscencia. Sí, que ahí está, botarle los dientes, agarrarla del pelo y le pegas una arrastrada de aquí hasta la otra cuadra. Y usted está ahí esa es la concupiscencia. Con los jóvenes, dale un beso, besala, hombre, ahorita es el momento. Esa es la concupiscencia. Ahí está. Échate el puro, hombre. Ahorita mira cómo huele esa hierba. Dale, hombre. Ahí está el gusanito. Échate la bailada, hombre. Solo mueve las rodillas un poquito. Y ahí está ya dentro el gusanito. Échate ese trago, hombre. Si es cuto, dale, hombre. Después para entrar a la casa te echas un chicle, un dulce menta, comes papa, pero bueno, ya le estoy dando consejos yo que no debería dar. Pero ahí está, ese es el deseo interno que atrae hacia algo, pero eso no es pecado. Eso sí es malo porque es parte de la naturaleza humana caída, pero que se debe de controlar, se debe de manejar. Entonces, pero ahí está presente en todos nosotros la concupiscencia. Bueno, entonces ahí se origina todo. Esto cuando no es tratado, la concupiscencia, este asunto, cuando no es tratada, entonces viene la transgresión. Y cuando la transgresión no es tratada, entonces viene el pecado. Y cuando el pecado tampoco es tratado, entonces viene la iniquidad. Entonces, mire, así vamos. Entonces, toda la gente, todas las personas, hablando, ahorita hermano Marlon, todas las personas, hablando de cristianos, todas las personas, ¿cómo le dijera yo? Saben de la práctica, saben del conocimiento, saben la problemática hasta aquí, el pecado. Pero todo lo demás no. Mire, el pecado ya es el centro de una serie de procesos que conducen a algo bien complicado. O sea, es decir, cuando reaccionamos aquí en el asunto del pecado, ya vamos a la mitad del camino. Ya vamos a la mitad de problemas bien serios. Hermano Marlon. Pastor, perdón, tengo una pregunta. Fíjese, hermano, de que está la concupiscencia. Es que he tenido esa duda. La concupiscencia, transgresión, pecado, iniquidad. Yo siempre he tenido una duda. No sé si es un círculo vicioso. ¿Es un vicioso? Porque aquí es donde quisiera que me lo aclarara, porque he tenido esa duda. ¿La concupiscencia de dónde nació? La concupiscencia viene insertada en el hombre y se activó en la caída en el Edén. Esa es parte de la naturaleza humana. Esa es parte del viejo hombre. El viejo hombre, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Viene insertada de hombre en hombre? No. Esta ya viene en el ser humano. Esta no se traslada de hombre a hombre, que el ser humano ya la trae. Todo hombre que nace ya la trae. De hecho, por eso dice David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, ya viene ahí insertada. ¿Qué será la duda? Porque yo sabía que la concupiscencia, es una semilla que depositó en mí mi generación. No. Esa era la pregunta, hermano. No es así. Esa sería la iniquidad. La iniquidad es la semilla que se deposita en la descendencia. Oh, ya. Sí, Okay. La concupiscencia no. Okay. Eso es parte de todos nosotros los seres humanos. Así como tenemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, así viene la concupiscencia. Y es variable en todos nosotros, ¿verdad? Es diferente.
Entonces, gracias hermano Marlon por tu aporte. Ahora, vuelvo a la carga acá. Entonces, el problema está que mucho cristiano reacciona aquí en el centro. Pecado, dice, pequé. ¿Pero por qué pecó? Porque primero hubo transgresión y primero hubo concupiscencia no controlada. Pero el pecado, cuando alguien reacciona, porque hay personas que no reaccionan ni con el pecado, pero hay personas que cuando reaccionan delante del pecado ya van a la mitad del proceso. Es decir, que si ahí no toman una actitud de arrepentimiento y darse vuelta, lo que viene por delante es duro, es durísimo. Por eso le estoy explicando de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que viene? Ya le hablé, concupiscencia aquí sería el inicio, ¿verdad? ¿Y dónde finaliza? Mire con qué finaliza esto, con apostasía. Entonces, lo que estamos tratando en el tema es transgresión, pecado e iniquidad. ¿Dónde inició y dónde termina? Le añado ahorita en el estudio. Si no se controla el asunto del pecado, entonces el siguiente paso es iniquidad. Y en la iniquidad hay que tener mucho cuidado, porque la iniquidad tiene el poder de afectar nuestro ADN, nuestra genética. Por eso, mire hermano, por eso le arranqué hablando acerca de la luz. Porque si no hay luz, van a haber serios problemas en esta conducta de vida. La iniquidad puede deformar el ADN de una persona. Alguien me preguntaba hace unas semanas atrás, me decía, pastor, perdone, como no hemos oído esa enseñanza acá y nosotros somos nuevos de estar acá, que queremos preguntarle, ¿podemos comer morcilla, la sangre del cerdo? ¿Será que podemos comerla? Porque nosotros venimos de una iglesia donde allá pues sí nos dejaban comer esa cosa. Pero ahora le preguntamos a usted, ya que pertenecemos acá, ¿qué dice la Biblia, pastor? ¿Podemos comer eso? Entonces les expliqué, les dije, no. La Biblia dice que no se puede comer sangre, no solo de cerdo, sino que ninguna clase de sangre no se puede comer. Ahora, ¿y qué pasa, pastor? Hicieron ¿qué pasa si, por ejemplo, pues desobedecemos y si le entramos a esa cosa? Pues ustedes van a comer sangre. Y cuando esa sangre entra en ustedes, esa sangre lleva información, esa sangre lleva ADN de cerdo, que va a ir al ADN de ustedes. Y el ADN de cerdo no es compatible con el ADN humano, pero va a crear problemas. ¿Como cuáles? Primero espirituales, van a haber problemas espirituales, porque se quebrantó una ley. Y segundo, van a haber problemas de salud, problemas físicas. Entonces hay gente que por haber hecho eso o practicar eso, terminan con un famoso gusano que tiene el cerdo que no se muere ni a altas temperaturas, comiéndole el cerebro. Y que el mismo médico dice, usted carga un gusano aquí en la cabeza y ese gusano no se lo podemos sacar. ¿Y qué va a pasar, doctor? Pues le va a comer todo el cerebro. Esas son las consecuencias. Entonces, el ADN, la iniquidad puede llegar. Ahora, miren, pues aquí hay que explicar algunas cosas, ¿va? Porque ya hablando de iniquidad, ¿qué podría entrar ahí? Ahí en la iniquidad podría entrar fornicación. Ahí en la iniquidad podría entrar adulterio. Ahí en la iniquidad podrían entrar pecados sexuales bien fuertes, que tienen la capacidad de esos pecados de tocar el ADN de una persona. Y al tocar el ADN de una persona, entonces, automáticamente está trasladándoselo a su descendencia. Tremendo. Entonces, la iniquidad. Entonces, llegar a ese extremo ya es algo bien delicado.
El siguiente punto, ahora miren, yo estoy empezando acá, ¿verdad? Solo les voy a dar unas pinceladas a esto, porque el último, ¿cómo finaliza este proceso? Acá con apostasía, aquí termina todo el asunto. Ahora, le quiero explicar así brevemente, el principio ya se lo expliqué, aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vea conmigo, por favor, este asunto de el final, el apostasía, que esto, miren, ¿ves? Esto se ve en la práctica. ¿Qué es apostasía? Entonces vamos a abrir nuestro entendimiento a eso y que el Señor nos libre de llegar a eso. Es más, le quiero anticipar algo antes de abrir directamente el tema de apostasía. Porque ahí termina el proceso, pero mire, fue un proceso. O sea que nadie puede apostatar de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Entonces, mire pues, entonces este asunto de la apostasía, le explico, nuevamente le repito, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es necesario que sepa el principio, sepa el final, para ir a manejar el tema de los tres elementos. ¿Qué es la apostasía? Cuando alguien empieza ya con el deseo de quererse retirar de las cosas del Señor, ya entró en esta categoría. Mire eso, pues, solo cuando dice ya estoy desanimado, yo como que mejor, yo prefiero irme otra vez a Egipto, yo como que ya no aguanto aquí las cosas del Señor, ya no me atraen, ya no siento lo mismo de antes, ya no siento aquella paz, ya no siento aquel gozo, ya no siento aquel júbilo. Es más, ojo, oiga esto, pues, voy a empezar a entregar mis privilegios. Allí, hermano, ya hay síntomas de apostasía. Y ahora, nuevamente acá, para haber llegado hasta ahí, es decir, mire lo que recorrió ya. Cuando alguien se retira de la iglesia, o de los caminos, no de la iglesia, sino de los caminos del Señor, abandona la luz. Cuando alguien abandona la luz por regresarse a las tinieblas, pasó esto. Hubo apostasía. Entonces la apostasía hay que verla de muchas formas. De hecho, hay 4 clases de apostasía. Está la apostasía reversible, la irreversible, la aparente apostasía y la apostasía general. Que la apostasía general es la que trata el apóstol Pablo en una carta a los tesalonicenses cuando les dice que en cuanto a la venida del Señor no se preocupen porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y ahí habla de una apostasía general en todo el mundo. Pero ya se está moviendo la apostasía. Entonces, ¿por qué alguien se va a las tinieblas? Es porque no estaba conforme en la luz, no estaba satisfecho en la luz, o aparentó y nunca estuvo en la luz. Muy callado hasta esta noche, hermano, por el amor de Dios. Yo me voy a echar otro vasito de agua. Cuando alguien dice, no, estoy mejor con los impíos que con los hijos del Señor, ya empezó a entrar acá, apostasía. Pero nuevamente, ¿verdad? Tuvo tiempo y proceso para llegar a ese punto. Así que habría que pensarlo 2 veces para decir, me voy a regresar al mundo y voy a dejar tirado todo. Habría que pensarlo 2 veces, porque eso es bien delicado. Entonces, apostasía. Vea rápidamente conmigo, porque el reloj aquí sí. Vea pues, apostasía del griego 646 del Strong. ¿Qué significa? Deserción de la verdad. Ya no quiere la verdad. Ya no le interesa la verdad. Pero lo siguiente está un poquito más grueso, porque dice que es el abandono y rechazo de la fe. No solo abandonar, sino abandonar y rechazar. Mire pues, aquí entran muchas personas, hermanos, que en algún momento fueron parte de la luz, caminaron en la luz, sirvieron en la luz, hicieron obras en la luz. Hebreos 6 dice, fueron partícipes del Espíritu Santo, fueron partícipes de las bendiciones del Señor, fueron partícipes de la presencia del Señor. Pero dice que llegó el momento en que abandonaron esa luz,
abandonaron esa presencia, abandonaron ese camino, y no solo lo abandonaron, sino que ahora les entró un rechazo por aquello que en algún momento disfrutaron. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Esas personas que estuvieron en medio de nosotros, digámoslo de esa forma, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en específico, estoy tratándolo de una forma general. Que estuvieron con nosotros, en medio de nosotros, pero se fueron a las tinieblas. Ahora, ¿qué pasa? Allá en las tinieblas, viene ahora la luz y le sigue diciendo la luz: ven, regresa, ven aquí a la luz, vuélvete a la luz. Y desde allá de las tinieblas dice: no quiero, no me interesa, no me gusta. Eso es el evangelismo que se le da a cristianos que se apartaron. ¿Habrá alguien esta noche que quiera reconciliarse con el Señor? Él es misericordioso, Él te puede limpiar, Él perdona tus pecados una vez más. No importa si son rojos, si son negros, Él tiene el poder en su sangre para hacerlos blancos y volverte a tomar como su hijo. ¿Habrá alguien que alce su mano? La luz hablándole a las tinieblas, y las tinieblas diciendo: no quiero. Pero te vas a morir. Dice: ¿qué me importa? Dice. Rechazan. Y estuvieron, es que eso es lo más tremendo, que estuvieron en la luz. Que Dios les habló, que un día se acercó un vaso y en su oído directamente a esa persona: dice el Señor, hija mía, cuán preciosa eres delante de mí, aunque aquí te han menospreciado, aunque en tu familia, en tu casa, en muchos lugares te han hecho desprecio, yo quiero decirte que con amor eterno te amo. Y que pensé: ay, Señor, cuánto me ama el Señor. Y hoy viene el Señor nuevamente desde la luz y dice: ¿recuerdas cuando te hablé? ¿Recuerdas aquellas promesas? Esas promesas todavía son tuyas, vuelve. ¿Y qué dice la persona? No quiero. Mira, pues el licor no te hace feliz, es mentira. Eso no te llena, eso es mentira. Sí, pero ahí estoy bien, dice. No, hombre, sal de ahí, regresa. El diablo anda detrás de tus huesos. Ya somos cuates, dice. Y no quieren, hermano. Y no quieren. Porque ahora rechazan. Es apostasía. Y en este significado del 646 también es rebelión. Se rebelaron. Entonces, hay personas, miren el evangelio, ¿cuántos años? 2014 de lleno para acá, ¿qué? 9 años, ¿no? Sí, 9, 11, 10 años, ¿no? De estar ministrando, de estar pastoreando. Y he visto gente sirviendo, hermano. Gente que brinca en las iglesias y aleluya, póngame a servir, que esto, que el otro. Y de repente se los encuentra uno en la calle. Y abandonaron la fe. Y le dice: ¿pero qué te pasó? Ya ni lo voltean a ver a uno, ni quieren que uno les hable. Le dieron la espalda al Señor. Entonces, también viene del 647, que esta vendría a ser como una raíz del 646, que es la palabra apostación, que significa algo separador, pero mire esto: divorcio y carta de divorcio. Eso es apostasía. O sea, mire pues, para que se dé un divorcio, ¿qué tuvo que existir primero? Un matrimonio. Y un matrimonio es un pacto. Un pacto que es inquebrantable delante del Señor. Es un pacto que no se puede quebrantar, que el hombre lo ha quebrantado y lo trata a su manera. Pero ese es uno de los pactos que Dios dio como una sombra, como una figura, como un mensaje a su pueblo, ¿verdad? Que así es Él con su amada. Es un pacto que no se puede quebrantar, que al menos el Señor ha dicho por 2 cosas, dice que ha jurado no quebrantar ese pacto y prometer o cumplir todas sus promesas. Entonces, para que exista un divorcio, tuvo que haber existido un matrimonio.
tuvo que haber estado presente un pacto entre dos personas, como el matrimonio que usted ve en las iglesias, ¿verdad? Que se juran, se ponen de frente, dice, en las buenas, en las malas, en la tristeza, en la alegría, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, y ¡pah! Y le pone un anillo. Este es el pacto. Y ahí viene la chica igual, aquí está, este es el pacto. Y a la semana ya se quieren separar, hermano. No entendieron lo que hicieron en el altar. En las buenas, en las malas, gorda, flaca, como estés, hasta que la muerte. Ya cuando la ve un poquito ya más barrigoncita, ¿verdad? No hace ejercicio vos. Ese no es el pacto, ese no era el pacto. Es para que venga y apostasía es divorcio. Es decir que hay personas que en algún momento le dijeron al Señor, un día prometiste y yo prometí, pero el Señor le dice, pero yo te prometí y sigues siendo fiel, pero yo ya no, yo rompo ese pacto, Dios, me voy. Y viene Dios y dice, bueno, yo no rompo mis promesas, pero si tú quieres, esa es tu decisión. Entonces le dan carta de divorcio a Dios. ¡Qué tremendo! Que una persona le dé carta de divorcio a Dios. ¡Qué tremendo! Esto tiene otra raíz y es la raíz afistemi del G868. Es decir, estas tres palabras, en estas tres palabras está la esencia de apostasía. Afistemi es instigar a la revuelta, es decir, provocar una rebelión. Mire, hermano, cuando hay rebelión en las iglesias, cuando hay personas que manejan rebelión, eso ya es apostasía dentro de la iglesia. Cuando hay personas rebeldes y que incitan a otros a la rebeldía, eso ya es apostasía. Nuevamente, para llegar hasta ahí pasaron por iniquidad, pecado, transgresión y concupiscencia. Afistemi es desistir, ya no más, desertar, apartar, renunciar, abandonar. Pero mire esta raíz de apostasía, lo que dice en la parte final está bien interesante. Mantenerse apartado, esto. Ahora, yo quiero que entienda algo conmigo en este discipulado. Mantener no es apartarse, sino implica algo más, es apartarse y mantenerse a distancia, apartado. Ya no querer acercarse, eso es apostasía. Ahora, yo quiero, porque esto hay que explicarlo. Mire, el tema no es apostasía, pero sí es necesario que entienda el final para que entendamos mejor el proceso. Entonces, no quiere decir que hay que irse de la iglesia para estar en esa condición. No sé si me di a entender. Porque alguien dice, no hombre, es que el hermano ya tiene 20 días de no venir a la iglesia, ¿verdad? Ya se apartó. Y es posible que alguien que sí vino durante esos 20 días esté más apartado que el otro. Mantenerse apartado, eso es apostasía. Entonces, yo le pregunto, respóndase, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Está lejos o está cerca? Pregúntele al que está a su lado, pues, para hacerlo así más tranquilo. ¿Vos cómo estás? Si le tiene confianza, ¿verdad? Si no le tiene confianza, usted. Y si más o menos, tú. Vos tú, dígale. Vos tú, usted, ¿cómo está? Dígale. ¿Cómo estás? ¿Estás cerca o estás lejos? ¿A quiénes les dice el Señor? Acercaos a mí y me acercaré a vosotros. ¿A quiénes les dijo eso el Señor? A su pueblo. Y yo digo que el pueblo le ha de haber hecho la pregunta, no está ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero en su corazón. ¿Y en qué nos hemos apartado? Porque siempre le salían con eso al Señor, ¿verdad? Me han robado, les dice el Señor. ¿Y en qué te hemos robado? Sus palabras han sido violentas contra mí, yo las escuché. ¿En qué hemos fallado? Le decía.
Y ahora, acérquense. ¿Y acaso nos hemos alejado, pues? El Señor también le trató con ese tema, ¿verdad? De que cuando les dijo, vengan a la verdad y van a ser libres. ¿Y acaso somos esclavos, pues? Le dije. Es lo mismo acá, ¿verdad? Acérquense al Señor. No, pues si estamos cerca, pero del Señor de las cabras, tal vez, ¿verdad? ¿Está cerca usted del Señor, lejos? ¿Cómo se siente? No me vaya a responder acá. ¿Cómo se siente? ¿Lejos o cerca? Porque hay personas que a veces, ay, pastor, yo siento que el Señor está lejos de mis oraciones. Está lejos de mí. Pues el Señor no se aleja por así nada más. El Señor maneja un principio. El que se aparta de Él se aparta. Dios no es el primero que actúa en ese contexto. Entonces, no se da de un momento a otro llegar a eso. ¿Cómo se llega a la apostasía? Para llegar a este nivel, empieza con apartarse del Señor. Entonces, mire, pues, qué interesante. Porque para apartarse del Señor, simplemente se necesitan hacer dos cosas y ya estuvo. Dejar de leer la Biblia y dejar de orar. Y asunto arreglado. Pero voy a la iglesia. Sí, pero a la iglesia va hasta el diablo, le cuento. ¿Ve? Voltea a ver, no está por ahí, no. Sí. Sí, porque en Apocalipsis dice, le habla a una iglesia y le dice, ahí donde tú moras, ahí también mora Satanás. Entonces ahí. Entonces hasta los demonios llegan a las iglesias, le cuento. Porque cuando el Señor estaba predicando, el primero que brincó fue un demonio enfrente. ¡Eh! Empezó a trabar los ojos y a sacar espuma. Entonces, simplemente dos cosas. Ahora, otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto le dedicó a la palabra esta semana? ¿Cuántas veces oró? ¿No será que ya hay problemas ahí? Entonces, aquí están las 4 clases de apostasía. Reversible, irreversible, aparente y generalizada. Si gusta, otro día tratamos esto. Vamos a ver si el Señor nos permite hacerlo mañana o el domingo para explicarle más a fondo esto. Pero el asunto es que esto se da, hermano, cuando uno se aparta del Señor. El Señor le habló a través de Pablo a la iglesia en Gálatas y les dijo, ¿quién os fascinó para que se apartaran del Señor? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminarán por la carne. ¿Qué había pasado con la iglesia o los hermanos de Gálatas? Ellos seguían congregándose. Ellos seguían, hermano, hasta participando en sus privilegios. Pero se apartaron del Señor, se apartaron del Espíritu y se volvieron a la ley. Eso es apostasía. No se fueron de la iglesia, seguían sirviendo, pero ya habían apostatado. Entonces, la apostasía se da en aquellas cosas que hemos sido enseñados, pero nosotros las volvemos a practicar. Sencillo. Por ejemplo, a una iglesia que se le enseña a las damas, a las hermanas a usar el velo y se dé toda la enseñanza y se siente el fundamento del velo y que empiezan a practicar el velo y ya saben, ya entendieron que es el velo, lo usan, lo practican y todo el asunto. Pero de repente llega el momento, no, mejor ya no usemos velo. Pero ya se les predicó, pero ya se les decía, pero no queremos usar el velo. Eso ya es apostasía. Otra forma, aprovechando lo que acaba de pasar, entre las fiestas paganas, amados hermanos, está la Navidad. Eso es una fiesta que viene del mundo. Eso contamina el corazón de las personas y dice la Biblia, no, a poner las lucecitas, ¿verdad? Eso ya es apostasía. Eso ya es apostasía. No sé, usted estuvo muy callado hoy, hermano. O repito el discipulado y nos ponemos a hablar. Eso ya es apostasía.
Entonces hay que tener cuidado. Ahora, nuevamente, para haber llegado a eso, tuvimos que haber pasado por este proceso. Entonces así es como funciona la situación acá espiritual, ¿verdad? Ahora, el tema entonces para empezar sería la transgresión. Yo me voy a quedar ahí. Deme 5 minutos y le prometo que ahí termino. Este primer punto. Mira, hasta aquí estoy empezando a dar el discipulado que corresponde al día de hoy. La transgresión. ¿Qué es la transgresión? ¿Cómo se da? ¿Cómo es en la práctica? En fin, veamos pues, rápido. La palabra en griego para transgresión es parábasis, G3847. Y mire lo que significa. Significa violación, infracción, infringir, violar un mandato, quebrantar, desobedecer y rechazar. Diríamos que es el primer nivel, ¿verdad? Aquí, recuérdense el primer nivel. Este es el primer nivel. Aquí diríamos que aquí arrancan los problemas. Antes de esto estaba la concupiscencia. Pero digamos, aquí empezaron los problemas. Violación, infracción, infringir, violar un mandato, quebrantar, desobedecer y rechazar. Ahora, mire, pues, esto en la práctica es muy común. Y no podemos seguir viviendo de esa forma. Tenemos que tomar seriedad en las cosas del evangelio, mis amados hermanos. Mire este asunto. La transgresión entonces, según su definición, tiene que ver con ley, tiene que ver con mandamientos y tiene que ver con la palabra de Dios. Qué tremendo. Entonces, aquí, por eso hace unas semanas atrás le he estado insistiendo en que se aprendan los 10 mandamientos. Y así vamos a finalizar el discipulado. Y les voy a preguntar a los mismos que les he estado preguntando para ver si ya se los aprendieron. Vamos, ¿le parece? Solo 2. Sí, porque a estas alturas hay unos que ya les pregunté 2 veces, ya la tercera ya debe sabérselos, ¿verdad? Entonces, dígame los 10 mandamientos. Alguien. Con uno que me los diga, ya no le pregunto a los demás. Hoy sí, Aarón, hoy sí. Ya era tiempo, hermano, sí, ¿no? Que el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imágenes. El tercero es: no usarás el nombre del Señor en vano. Cuarto sería: guarda el día de reposo, o acuérdate del día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto sería: no matarás. El séptimo sería: no adulterarás, no mentirás, no robarás y no codiciarás las cosas de tu prójimo. ahí está. ¿Ibas a decir otro? No, ahí está ya. Ahí está. Bien filudo que iba a decir 2 más a la 10 mandamientos. Entonces, el que no respeta los mandamientos es un transgresor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los hace, transgrediste. No mentirás. Mentiste, transgrediste. No robarás, robaste. Y así. Entonces, por eso es bueno que los aprenda y luego la práctica. Y sería bueno después hacer un chequeo, ¿verdad? Vamos a ver, voy bien, aquí voy, ya practiqué todos, estamos bien. No robarás, aquí está. No mentirás, no serás codicioso, aquí está. Vamos, ahí vamos sobre la marcha. Entonces tiene que ver con mandamientos. Los mandamientos del Padre los explica el Hijo en Mateo capítulo 5. Entonces, si eso no se vive, estamos viviendo una religión. Solo estamos pasando el tiempo dentro de la iglesia. Respetar las leyes del Señor, respetar los principios del Señor. Es decir, que la transgresión tiene que ver con la práctica de la palabra. ¿En qué sentido? En que el Señor te ha enseñado o nos ha enseñado enseñanza dada a la práctica, enseñanza entregada a la práctica. Pero si hay enseñanza entregada y la escondí y no la vivo, eso es transgresión. Ahí ya transgredí la palabra, porque me dieron la palabra, me dieron un principio y yo lo que hice fue tirarlo por un lado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo transgresión. Pues porque el Señor me dio un principio de su reino y a mí no me importó.
Entonces eso es lo que pasa, las leyes que rigen un gobierno, hermanos, son violados, ahí hay transgresión. Por ejemplo, aquí en Guatemala dice la ley, ¿verdad? Semáforo en rojo, por favor, no lo pase. Esa es una ley. Pero está alguien desesperado en el vehículo, ya va tarde, y ve, allá no viene, aquí no viene, no hay cámaras, ni hay uno de metra, ¡rua! Se deja ir. Nadie lo vio. Ahí transgredió una ley. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso es transgresión. Entonces, cada vez que el Señor te da una instrucción con su palabra y tú no lo haces, ahí hay transgresión. Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado cuando piden un consejo al Señor. Cuando dice, yo quiero que el Señor me dé un consejo, muy bien, dice el Señor, hoy te digo tal y tal cosa. No. Pero sí, de todos modos lo voy a hacer. Muy bien, transgresión. Y cada transgresión lleva una multa. Multa. Cada vez que se viola, se quebranta una ley, multa. Multa. El que se pasa un semáforo en rojo y lo cachan, 500 quetzalitos. El que lo agarra el de metra y no lleva el cinturón, 500 quetzalitos. El que lleva un foco quebrado, 300 quetzalitos. Y así se lo llevan. Y así se lo llevan. Entonces, esas multas le deberían de ayudar a la persona a corregir ese tipo de actitudes. O sea, si alguien por estacionarse en un lugar indebido le pusieron cepo, eso es parte de la consecuencia de no haber respetado una ley y que después de eso tendrá que respetarla. Esperamos, ¿verdad?, que así sea. De que digan, no, hombre, aquí hay cinta roja, estoy en esquina, hay portón, no me puedo parquear. Pero me parqueo y ¿qué me importa? De repente aparece el de metra, ¿verdad? Cepo. La consecuencia. Entonces, si no vivimos la palabra que el Señor nos da, transgresión. Mire pues, conocer la palabra y no practicarla, eso es transgresión. Porque hay personas que no conocen la palabra, entonces no la pueden vivir. Pero sin embargo van a recibir castigo. Ahora nosotros, si el Señor te dice, debes de hacer esto, y no lo haces, multa, transgrediste una ley. Así es como funciona este asunto. Entonces yo me despido con dos versículos. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que sabía, subraye esto por favor, aquel siervo que sabía. No era ignorante. Ese siervo, no, hombre, a él le dijeron cómo era la cosa, a él le explicaban, a él le dedicaban tiempo. Miren pues, así es, 1 más 1 son 2, más 1 son 3, le restamos 2, te vuelve a quedar 1 y así funciona la cosa. Entonces aquel siervo sabía, no era ignorante, ¿sabía qué? Sabía la voluntad del Señor. ¿Y cómo se conoce la voluntad del Señor? Por su palabra. Pero este siervo conocía, pero no se preparó, ni obró conforme a la voluntad, ni conforme a la palabra. Entonces dice, recibirá muchos. Mire eso, subráyelo. Muchas multas. Cuando llegue a revisar su carro, su vehículo, le van a aparecer muchas multas, muchos azotes. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a los principios financieros, tal cosa, no lo haces, ¡pam!, multa. Muchos azotes. Bueno, mire el siguiente versículo, y ahí sí me quedo, hermanos de la alabanza, si me ayudan, por favor. En el versículo 47, le muestro al que sabía, ese sabía. Recompensa, muchos azotes. Vamos con el 48. Pero el que no sabía, ¿verdad? No sabía. A este hermanito no le daban discipulados, no lo ministraban, no le enseñaban, no lo aconsejaban. No sabía el hermano. Entonces, como no sabía, mire pues, hizo cosas que merecían castigo, pero no sabía. Él no sabía, era ignorante. Sin embargo, mire, será azotado. ¡Hala, qué tremendo! O sea que la ignorancia también lleva azote, hermano. Será azotado, pero
poco. Si aquel que sabía le dieron 40, entonces pongamos un ejemplo, le van a dar 20. Y le va, y va chicotazo, y pa, pa. ¿Y por qué me pegas? Por ignorante, porque no sabes. ¡Hala, qué tremendo! Entonces termina el Señor diciendo esto: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. En cuanto a la palabra, en cuanta más palabras nos te den, más te van a exigir, porque la palabra es para practicarla, no para esconderla. Vive santidad. No, guarda esto, no quiero vivir. Muy bien. Quebrantaste un principio. Azote. Está duro, ¿va? Pero el versículo de Éxodo 34:7 dice: pero él guarda misericordia a millares. Así que hay misericordia para poder acercarnos al Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Todo esto viene de un principio de las tinieblas, y es el hacer cosas en oculto. Pero cuando la luz llega, pone de manifiesto todo lo que no le agrada al Señor. Yo quiero esa luz, que la luz del Señor venga y que me muestre y que me haga ver, aún, como dijo David, los pecados que a mí mismo me son ocultos, aquellos pecados que ni yo mismo puedo ver, para no ser un transgresor de la palabra del Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Tenemos la palabra, mis hermanos, y para poder alcanzar las promesas y las bendiciones del Señor, lo que se necesita es determinación. Estar determinado por el Señor para no llegar a ser apóstatas. Estar determinado por el Señor. Como el pacto que hace un hombre y una mujer en un altar cuando dicen: este anillo es la señal de este pacto, en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte nos separe. Y dice la Biblia que tan fuerte es el amor, más fuerte que la muerte. Es un pacto, pero necesitamos entender que no podemos ser transgresores de la palabra del Señor. Vivamos la palabra. Porque también en otro versículo, el apóstol Santiago dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabes hacer lo bueno. El Señor habla en esta casa. El Señor envía su palabra en este lugar. Pero quiero decirle que así como hay personas que quieren aprender de la palabra y quieren vivirla, hay personas que no la quieren vivir. Personas que tiran tras sus espaldas la palabra del Señor. Toman sus principios y no los valoran. Toman sus mandamientos y no los aman. Pero hoy es una buena noche para poder rectificar nuestro andar y decirle al Señor: Señor, queremos vivir tu palabra. Vive la palabra del Señor. Aplica la palabra del Señor a tu vida. Aplícala a todas las áreas de tu vida. Aplícala a tu corazón. Aplica la palabra del Señor a tu familia.
Aplica la palabra del Señor a tus finanzas, a tu economía. Si quieres ser prosperado, si quieres ver el éxito que viene de parte del Señor, aplica su palabra en aquellas cosas donde estás teniendo problema. Aplica la palabra del Señor, aplícala. Porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es poderosa para aquel que cree en ella. Pero aquellos que conocen la palabra, aquellos que saben de los principios del Señor, pero no quieren practicarlos, serán llamados transgresores de parte del Señor. Señor, ayúdanos en este lugar. Ayúdanos sobre todas las cosas, Señor, para que la luz de Cristo siempre esté sobre nosotros. Y líbranos de andar haciendo cosas a escondidas, de andar haciendo cosas en oculto, de andar haciendo cosas que a ti no te agradan, Señor. Pensando donde nadie nos ve, que tú tampoco nos estás viendo, Señor. Cuando es una mentira, cuando tú ves, Señor, aún en lo más escondido y en lo más profundo del corazón, tú ves todas las cosas, Señor. Ilumínanos, Padre, con tu palabra para poder salir de cualquier condición donde podamos encontrarnos. En el nombre de Jesús, Señor, que la sangre de Cristo, que es poderosa, nos limpie, nos purifique, Señor, y nos renueve cuando hemos fallado. No hemos hecho bien las cosas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, Señor. Y esta noche, como tu siervo, Señor, como ministro de tu palabra, yo invoco tu bendición sobre este pueblo. Como está escrito, Señor, que sería el sacerdote el que se iba a poner delante del pueblo y también delante de ti, para que la bendición llegara a tus hijos. Así me presento, Señor, ante ti, ante este pueblo, invocando esa bendición, declarándola a través de tu palabra. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, porque Él guarda misericordia a millares de millares. Así la tenga contigo, iglesia, y que el Señor ponga paz en tu corazón. Sé bendita, iglesia, que las bendiciones que el Señor ha prometido enviar sobre ti y sobre los tuyos y sobre tu casa y sobre todo aquello donde pongas tu mano, venga sobre tu vida, te persigan y te alcancen donde quiera que tú estés. Y que el Señor, que ha prometido enviar su ángel para librar tu pie, para que no tropiece en piedra en todos tus caminos, lo envíe en tu salida y en tu entrada. Y que el Señor te guarde donde quiera que tú estés. Sé bendita, amada del Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.